Aquí nuevamente nos encontramos para hablar del entretenimiento y es que le hemos seguido la pista a un caso muy particular que tiene que ver con el que podría ser el noveno hijo reconocido de Julio Iglesias, Javier Sánchez. Resulta que ustedes seguramente a través de la información que les hemos dado aquí en la sección de entretenimiento de Red Más Noticias, pues saben que a pesar de que él tiene una prueba de ADN 99.9% que confirma la paternidad de Julio Iglesias, el cantante se niega a reconocerlo. Es por eso que a esta hora tenemos comunicación con su abogado. Él es Fernando Osuna. Abogado, buenos días y gracias por esta comunicación. Buenos días, encantado de estar con ustedes. Pues hablemos justamente en qué va el proceso. Nosotros conocíamos que había un juez desde el 10 de julio que había dicho sí, efectivamente, es padre e hijo, hay que reconocerlo, pare de contar. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué se ha prolongado tanto ese reconocimiento oficial de parte de Julio Iglesias? Mire, sí, la sentencia salió favorable a nosotros por un juez de primera instancia de Valencia, nos dio la razón, dijo que Julio Iglesias es el padre de Javier Santos, por muchas pruebas que había en el proceso, entre ellas el enorme parecido físico que hay entre Julio Iglesias y Javier, y también por haberse negado Julio Iglesias a hacerse la prueba de ADN. También había muchos testigos que corroboraban todo esto. Y también el hecho de que Javier, el hijo de Julio Iglesias, nació justo a los 9 meses de haber tenido relaciones en la Costa Brava, en Gerona, en España, Julio Iglesias y Edith, la madre de Javier Santos. Pues nació justo a los 9 meses de haber estado pues aproximadamente unos 10 días Julio Iglesias con María Edith, la madre de Javier Santos. La sentencia salió favorable a nosotros, pero Julio Iglesias recurrió esa sentencia, fue a un tribunal superior, la Audiencia Provincial de Valencia, y la Audiencia Provincial de Valencia pues dijo que eso ya había sido juzgado hace unos 30 años y por esa razón de haber sido juzgado hacía unos 30 años que no podía resolver esta cuestión porque ya se había debatido, se había tratado y le daba la razón a Julio Iglesias. Nosotros inmediatamente recurrimos al Tribunal Supremo de España y el Tribunal Supremo pues ahora tiene que estudiar ese recurso de casación y dictar una sentencia. Nosotros estamos convencidos de que Javier es hijo de Julio Iglesias porque así lo marca, así lo indica la prueba de ADN, que dio un resultado del 90%. Sí, abogado, estaba diciéndome entonces que efectivamente la prueba de ADN que se presentó ante el juzgado constaba de un 99.9% de que efectivamente pues Javier es hijo de Julio Iglesias, pero nosotros queremos también indagar sobre si existe la posibilidad de que si bien Julio todavía está prolongando esa situación de reconocimiento, de tener alguna comunicación con los hijos mayores de Julio Iglesias, es decir, con Chabela, con Julio José, incluso con Enrique Iglesias, y esa pues justamente es la gran inquietud que queda en el aire. Y también saber si es posible que haya alguna situación respecto a esa prueba. ¿Por qué? Porque efectivamente Julio Iglesias se había negado a hacerse esa prueba de paternidad. Sin embargo, cuando él se niega, ustedes consiguieron una prueba de ADN, digamos que por otro lado, y también es lo que se especula, dicen que la consiguieron incluso en la basura de Julio Iglesias para lograr sacar de ahí el ADN, poder hacer la prueba de paternidad y confirmar que efectivamente pues ese 99.9 de posibilidad de que Julio Iglesias sea el papá pues es tan cierta y tan efectiva. Entonces, si posiblemente también haya una situación referente a esa prueba que haya sido la razón por la cual se ha prolongado este proceso. Entonces, sigue la novela, digamos, para saber si efectivamente pues este hombre es el noveno hijo de Julio Iglesias. Abogado, ¿me sigue escuchando? Sí, perfectamente. Sí. Y hablemos entonces de los hijos. ¿Él se ha podido comunicar con quienes podrían ser sus hermanos? Bueno, Javier hace años, creo que en Estados Unidos, en Las Vegas o en Los Ángeles, tuvo contacto, tuvo relación con Julio José. Julio José en aquellas ciudades de Estados Unidos lo presentaba ante gente como su hermano. Aquí está mi hermano, fíjate lo que nos parecemos, y así lo trataba. No ha tenido Javier Santos, no ha tenido ningún contacto con otros hermanos suyos, solamente
con Julio José pues hace ya muchos años, así lo trataba en Las Vegas y en Los Ángeles. Abogado, última pregunta para ya dejarlo, por supuesto, en su jornada laboral de hoy viernes. Queremos saber qué pretende Javier. Listo, Julio lo reconoce. ¿Y ahí qué sigue? ¿Qué está pretendiendo él con ese reconocimiento? Bueno, lo primero que pretende es que se haga justicia. Es muy triste, es muy doloroso ir por la vida sin saber quién es mi padre. Si Julio Iglesias es mi padre, desde el punto de vista genético lo es, tenemos la prueba, así la ciencia lo reconoce, pues ahora lo que hace falta es que la justicia respalde a la ciencia y no al revés. Sería absurdo que por una cuestión formal de procedimiento pues tuviera que doblegarse la ciencia a la justicia. No, es que genéticamente Javier es hijo de Julio Iglesias. Nos falta ese respaldo judicial porque genéticamente, científicamente es hijo. Lo primero que buscamos es la justicia y después también dignidad para Javier, dignidad para Mariadite, su madre, que se lave la imagen porque decía que no era hijo de Julio Iglesias, que Mariadite había estado con uno, con otros, con varios hombres. No, Mariadite se quedó embarazada de Julio Iglesias y ahí está la prueba tan evidente, esa prueba genética científica, como usted ha dicho muy bien, que se le cogió a Julio José Iglesias en Miami por unos detectives españoles que se desplazaron allí, una prueba legal, lícita, y así lo ha demostrado la ciencia. Eso es lo que buscamos, que se haga justicia, sí, dignidad señor. para Javier y dignidad para su madre, sí. Pues abogado, muchísimas gracias por esta comunicación. Nosotros, por supuesto, siguiéndole la pista a este caso, además porque hemos sabido pues cómo está evolucionando el estado de salud de Julio Iglesias, está ya un poquito malito, entonces sí, sería pertinente que, como dice el abogado, hubiera justicia. Ahora, yo miro así a Javier Santos ¿Rapidito? de reojo, y es igualito a Julio Iglesias, son muy parecidos. Muy bien.